Fui engañada, y no hay otra manera de decirlo. El dolor que sentí al descubrir la traición de mi marido fue tan profundo que parecía que mi corazón se detenía. ¿Cómo es posible que alguien en quien confié tanto, con quien compartí años de mi vida, simplemente me diera la espalda y mintiera de una forma tan cruel? ¿Cómo pudo vivir una vida paralela sin que me diera cuenta? Ahora, antes de seguir y contarles cómo todo esto sucedió, ¿me dicen desde qué ciudad de España están viendo esta historia? ¿De qué parte de España me están acompañando? Déjenme un comentario aquí abajo porque me encantaría saber con quién estoy compartiendo esta experiencia. Yo soy Isabel y lo que voy a contarles ahora es el relato del mayor dolor y la mayor lección que aprendí en mi vida, lo que yo pensaba que era una vida de matrimonio feliz, construida con amor y sacrificios, se convirtió en la mayor mentira de mi vida. No fue solo una traición física, sino una completa falta de respeto, de consideración. Él no solo mintió sobre lo que estaba haciendo, sino también sobre lo que éramos. Me hizo creer que estaba conmigo, que cuidaba de nuestra familia, mientras construía otra historia en secreto. Otra mujer, otra vida, y yo, completamente ciega, dando todo de mí, sin darme cuenta de que estaba llevando todo sola. Nunca pensé que yo sería quien viviría una historia como esta. Yo, que siempre defendí el amor verdadero, la fidelidad, el compromiso. Pensaba que mi matrimonio era sólido, que él, Carlos, era la persona con quien pasaría el resto de mis días. No solo era mi esposo, era mi compañero, mi amigo, mi confidente. Juntos construimos una vida, una familia, una casa, y todo parecía perfecto, hasta el momento en que comencé a notar los cambios. Carlos y yo nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 22 años y él, 25. El amor que sentía por él era inmenso, y la idea de construir una vida a su lado me parecía algo tan natural, algo que estaba en mi destino. En los primeros años, la vida parecía un cuento de hadas. Compramos nuestra primera casa, viajamos, hicimos planes para el futuro. Teníamos sueños que compartíamos, reíamos juntos, nos entendíamos de una forma única. Pero con el paso de los años comencé a notar que él estaba cambiando e intentaba justificarlo. Después de todo, ¿quién no cambia con el tiempo? El matrimonio, la rutina, los hijos, todo eso puede causar desgaste, pensaba yo. Él comenzó a trabajar más, a salir más tarde de la oficina, y sus conversaciones conmigo eran más cortas, más superficiales. Cuando mencionaba algo sobre nuestro futuro, él daba respuestas vagas, como si estuviera desconectado, como si estuviera distante. Yo lo notaba, pero trataba de no prestarle mucha atención. Estaba ocupada cuidando de la casa y de los hijos, intentando mantener todo en su lugar. Pero entonces comenzaron a suceder las pequeñas cosas que no podían ser ignoradas. Dejaba el celular sobre la mesa del salón, pero siempre volteaba la pantalla hacia abajo. Cuando estábamos cenando o viendo la televisión, siempre recibía mensajes, pero nunca mostraba el contenido. Yo, que siempre respeté su privacidad, comencé a preguntarme por qué esto me molestaba tanto. ¿Por qué la sensación de que algo no estaba bien comenzaba a consumir mi interior? Hasta que una noche, después de un largo día de trabajo, estaba organizando el cajón de la ropa y encontré una carta, arrugada, escondida entre algunas hojas. Era de una mujer. No cualquier mujer, sino un amante. No era una carta de amor explícita, pero las palabras estaban ahí, claras, diciendo todo lo que necesitaba saber. Sé que ya no podemos escondernos, Carlos. No importa lo que pase. Lo que siento por ti es real. Todavía te amo y espero que podamos resolver todo esto. Siempre estaré a tu lado. Quedé paralizada. No podía creerlo. ¿Cómo así? ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo me traicionó mientras yo estaba aquí, en casa, sacrificándome por nuestra familia, creyendo que él era la persona con quien iba a pasar el resto de mi vida? Miré la carta, y las palabras parecían danzar frente a mis ojos. Mi cuerpo temblaba. ¿Qué hice mal?, me preguntaba, mientras una sensación de desesperación tomaba el control de mí. Intenté racionalizar. Me dije a mí misma que era un malentendido que podría haber interpretado mal. Pero, en el fondo, sabía que no había vuelta atrás. Carlos, mi marido, tenía una vida paralela. Había construido una historia con otra mujer, con otra familia. Mientras yo estaba allí creyendo que nuestra vida era sólida, lo confronté a la mañana siguiente. Mi corazón latía desbocado, lo miré sin saber cómo empezar. Sabía que, en el fondo, él ya sabía que yo lo había descubierto. Intentó negarlo, trató de justificarse. Pero las palabras que salían de su boca eran vacías. No estaba arrepentido, no estaba triste, solo trataba de defenderse, de convencerme de que todo lo que había sucedido no era tan grave, que todo eso había sido un error. Pero en ese momento, me di cuenta de algo que nunca imaginé que vería. Ya no sabía quién era, el hombre frente a mí. Ya no era Carlos, el hombre con el que me casé, el hombre que amaba.
Era un extraño, y ese matrimonio, ese sueño que tenía, ya no tenía sentido. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que el dolor que sentí en ese momento no fue solo por la traición, fue por la pérdida de confianza, por la pérdida de la idea de familia, por la ruptura de un compromiso que creía inviolable. La verdad, esa verdad amarga, entró en mi vida de una manera arrasadora. Fui engañada, pero más que eso, estaba llevando todo sola. Y, por más que hubiera dado todo de mí, él no vio, no se dio cuenta, no le importó, no sabía qué hacer. Después de descubrir esa carta, la sensación de estar atrapada en una pesadilla solo aumentaba. Lo que había construido con Carlos, todo el amor, las promesas. Los años de vida juntos, ahora parecía un castillo de arena, a punto de derrumbarse. Lo que más me dolía no era solo la traición, sino la constatación de que, durante todos esos años, había estado sola, sin darme cuenta, le había dedicado tanto de mí a él. A nuestra casa, a nuestros hijos. Quería ser la mujer que él necesitaba, la esposa dedicada, la madre presente. Y, en el fondo, creía que él también estaba haciendo lo mismo. Pero, en realidad, él estaba construyendo una vida paralela que yo ni siquiera imaginaba. Mientras, yo me preocupaba por la rutina, por la salud de nuestra familia, por los pequeños detalles de nuestro día a día, él estaba dando lo que más necesitaba a otra mujer. Y, cuando eso me golpeó, el dolor fue aplastante. A la mañana siguiente, la tensión estaba en el aire. El silencio entre nosotros era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo estaba allí, sentada en la cocina, mirando cómo el café se enfriaba en mi taza. Él entró, como si nada hubiera pasado, dejó la maleta en la esquina y me miró, esperando una reacción que sabía que llegaría. Pero no sabía de qué forma. No dije nada de inmediato. No sabía por dónde empezar, pero él sí lo sabía. Sintió el cambio en mi mirada, el peso de mi desconfianza. Fue él quien rompió el silencio primero, con una pregunta que nunca imaginé escuchar. ¿Has visto algo, Isabel? Era casi como si me estuviera dando permiso para hablar. Como si todo esto fuera una conversación común. Pero no lo era. Yo estaba en un dolor que no sabía cómo manejar. Un dolor que me devoraba por dentro y me hacía querer gritar, pero no pude. En lugar de eso, lo miré simplemente. Con los ojos llenos de tristeza y frustración, lo vi. No necesitaba decir más nada. Las palabras salieron de mí con una naturalidad que ni siquiera esperaba. El choque y el dolor me habían vuelto fría, como si una parte de mí ya hubiera sido destruida y lo que quedaba era solo la constatación de lo que más temía. Él intentó desviar la mirada, pero yo lo sabía. Él sabía que yo sabía. Y lo peor de todo era que no parecía sorprendido. Sabía que la verdad estaba ahí, justo frente a mí, y, por alguna razón, creía que podría salir impune de todo eso. Empezó a hablar, intentando justificar lo injustificable, diciendo que fue un error, que no sabía cómo sucedió, que nunca quiso hacerme daño. Pero esas palabras estaban vacías. No estaba arrepentido, solo estaba tratando de protegerse, intentando minimizar el dolor que él mismo había causado. Me levanté, dejando que la silla hiciera un ruido ensordecedor contra el suelo. Él se quedó en silencio, y en ese momento, las palabras salieron de mis labios casi como una revelación. Me has traicionado, Carlos. Me mentiste todo el tiempo. Te di mi vida, mi confianza, y tú destruiste todo eso. Él intentó interrumpirme, pero yo continué, con el corazón apretado, con el dolor desbordándose. Tienes otra mujer, Carlos. Otra vida. Mientras yo estaba aquí, intentando ser la esposa perfecta. Intentando mantener nuestra casa en orden. Tú estabas con ella, viviendo una mentira. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Fue en ese momento, cuando realmente comenzó a cambiar su expresión. Sabía que ya no podía mentir. Que la verdad ya había sido descubierta y que no había vuelta atrás. Pero, en lugar de disculparse, en lugar de mostrar arrepentimiento, solo dijo una cosa. No quería que lo supieras así, pero sí. Estoy con ella. Pero eso no disminuye lo que vivimos. Isabel, siempre fuiste la madre de mis hijos, siempre fuiste mi compañera. En ese momento, no sabía qué hacer. Él estaba ahí, mirándome a los ojos, tratando de mantener una postura calma, como si todavía hubiera algo valioso entre nosotros. Pero, al mismo tiempo, todo dentro de mí gritaba. Sentía una rabia inmensa, pero también un vacío profundo. Él había elegido a otra mujer, pero seguía intentando mantener algún tipo de control sobre mí, como si yo estuviera obligada a aceptar su traición. No sabía si todavía lo amaba. El dolor de la traición no solo venía de la infidelidad física, sino de la manera en que me trató, de cómo me miró y creyó que yo era tan ingenua. La confianza que tenía en él estaba destruida. El hombre que amaba ya no estaba allí, y yo no sabía qué hacer con eso. El dolor de la traición es algo que nadie puede explicar hasta que lo sientes en carne propia. Te sientes como si estuvieras viviendo una pesadilla, sin saber cómo reaccionar, cómo lidiar con el vacío. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ti empieza a cambiar.
la rabia, la frustración, la indignación. Todo eso se transforma en una fuerza silenciosa. No lo sabía en ese momento, pero ese dolor sería el punto de giro de mi vida. Carlos me pidió perdón. Pero sus palabras no fueron suficientes. Me pidió que no tirara todo a la basura, que intentara olvidar lo que había pasado para que reconstruyéramos nuestro matrimonio, pero yo sabía que ya no podía confiar en él. Me había traicionado de una forma que no podía perdonar tan fácilmente. Mientras él hablaba, yo lo miraba con una mezcla de dolor y frialdad. Pensaba en cómo reconstruir mi vida y él, sin saberlo, ya había destruido nuestra historia. Y, lo peor, él pensaba que todo podía ser solucionado con palabras. Respiré profundamente y entonces dije, por primera vez, con firmeza, necesito un tiempo. Necesito entender qué hacer con este dolor. No sé si mereces una segunda oportunidad. Aún estaba en shock, pero de alguna forma, sentía que algo dentro de mí estaba comenzando a cambiar. Ya no se trataba de Carlos ni de su mentira, se trataba de mí, de mi vida y de lo que quería para el futuro. Cada parte de mi ser parecía estar en guerra, el dolor de la traición mezclado con una rabia silenciosa, pero también con un extraño alivio, como si, al descubrir la verdad, finalmente tuviera claridad para ver lo que nunca había visto antes. Los días siguientes a ese enfrentamiento fueron un torbellino. La casa, que antes me parecía un hogar lleno de amor, ahora parecía una prisión silenciosa. Carlos, intentando desesperadamente hacer las paces, se mostraba carente de aprobación, pidiendo disculpas a cada paso, con promesas que sonaban más vacías cada vez que las repetía. Pero había algo que él no entendía. Yo no necesitaba sus disculpas, necesitaba espacio para respirar. Lo que más me consumía, sin embargo, no era el hecho de que él estuviera con otra mujer. Era el desprecio emocional que él mostraba, la forma en que se sentaba a la misma mesa que yo, sin percatarse de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Él me veía como una esposa que, solo por obligación, aún estaba ahí. No veía que, al pedirme perdón, me estaba manipulando, tratando de restaurar el control sobre mí, cuando lo que yo más necesitaba era precisamente recuperar el control de mi propia vida. Esa noche, después de una de las discusiones más vacías que tuvimos, me retiré al jardín, donde siempre me refugiaba para reflexionar. El cielo estaba despejado, pero no lograba ver nada más allá del vacío que me consumía. Las flores en el jardín que Carlos y yo plantamos juntos eran bonitas, pero ya no representaban la felicidad que alguna vez imaginé. Cada pétalo parecía un recordatorio de lo que había sido. Lo que más quería en ese momento era escapar, pero no físicamente. Quería escapar de lo que mi vida se había convertido. Ya no sabía quién era. Estaba completamente perdida, como una mujer sin identidad que había dado todo de sí, sin reservas, para alguien que nunca hizo lo mismo. Fue entonces cuando mi celular vibró. Estaba esperando algo, pero no sabía qué. Miré la pantalla y vi el nombre de Lucia, mi mejor amiga. Era como si ella hubiera sentido lo que estaba pasando dentro de mí. Como si hubiera leído mi mente y me hubiera enviado exactamente lo que necesitaba escuchar. La mensaje decía: Isabel, sé que nada puede aliviar tu dolor ahora, pero necesitas ponerte a ti misma en primer lugar. No puedo seguir viéndote perderte así. No mereces vivir a la sombra de alguien que no te valora. Yo estaré contigo, pase lo que pase, pero solo tú puedes cambiar el rumbo de esta historia. Me quedé mirando el mensaje, absorbiendo cada palabra. Tenía razón. Le había dado todo de mí, pero me estaba olvidando de cuidar a quien realmente importaba, a mí misma. Me había convertido en una mujer que hacía todo para agradar, para mantener la paz, para ser la esposa perfecta. ¿Pero qué estaba dejando para mí misma? Me estaba disolviendo, borrándome para mantener un matrimonio que ya estaba muerto por dentro. Carlos aún no sabía qué hacer. Seguía intentando convencerme, pidiéndome perdón, esforzándose para parecer sincero, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Ya estaba en otro lugar, un lugar donde mis propias necesidades y mi felicidad eran más importantes que intentar salvar algo que él ya había destruido. En el fondo, sabía que no había cambiado, que su culpa no era un reflejo de un arrepentimiento real, sino más bien de la pérdida del control que siempre tuvo sobre mí. A la mañana siguiente, me sentía más tranquila, pero mi corazón aún dolía. Tomé una decisión. No sabía exactamente cómo iban a suceder las cosas, pero sabía que ya no podía quedarme allí, siendo constantemente recordada de mi impotencia. Necesitaba un tiempo sola. La idea de continuar en el matrimonio sin confiar en él me parecía imposible, pero al mismo tiempo no sabía cómo sería la vida sin él. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo reconstruir todo lo que se había destruido? Carlos apareció una vez más en el salón, intentando convencerme de hablar. Estaba preocupado, desesperado, pero lo que vi en sus ojos no era arrepentimiento, era miedo. Miedo a perderme. Miedo a perder el control que siempre tuvo sobre nuestra vida. Pero, en el fondo,
Lo que él no veía era que la Isabel que conocía ya no existía. Yo ya no era esa mujer dispuesta a tragarme sus mentiras y vivir en silencio. Lo miré fijamente y, con la voz calma pero firme, le dije: Carlos, me has traicionado. Has roto nuestra confianza de una manera irreparable. Te di todo y tú destruiste todo. Ya no puedo seguir siendo parte de un matrimonio que ya no existe. No se trata solo de lo que hiciste, sino de lo que me he convertido para ti. Ya no puedo ser la esposa que vive en función de ti y de lo que tú quieras. Necesito espacio. Necesito encontrar quién soy sin ti. Intentó interrumpirme, pero levanté la mano, pidiéndole silencio. Necesitaba terminar lo que había comenzado. No sé qué será de nosotros, Carlos, pero sé que necesito seguir adelante, por mí. Ya no puedo cargar con esto sola. Vi el dolor en sus ojos. Pero algo dentro de mí se encendió. Sabía que estaba tomando la decisión correcta. La mujer que estaba frente a Carlos ya no era la esposa sumisa, sino una mujer que había recuperado su fuerza interior, aunque el dolor me consumiera por dentro. No sabía qué me depararía el futuro, pero en ese momento sabía que el cambio ya había comenzado. Tenía que ponerme en primer lugar. Y eso significaba dejar atrás el pasado. Me di la vuelta y me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta. Detrás de mí, el sonido del clic de la cerradura resonando en mi mente como una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. A partir de ese momento, mi camino hacia la curación comenzaría. No sabía si lo lograría, pero sabía que no había vuelta atrás. Mi matrimonio había terminado y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba decidida a vivir por mí misma. El dolor de la traición seguía doliendo, pero a lo largo de los días algo comenzó a cambiar dentro de mí. No fue una transformación mágica o instantánea, sino una sensación de alivio gradual. Como si, con cada día que pasaba, la presión en mi pecho disminuyera poco a poco. Ya no sentía la misma angustia al despertar por la mañana. Ya no sentía ese peso constante de saber que mi matrimonio se estaba desmoronando. Estaba comenzando a reconectarme con la mujer que había sido antes de Carlos, y esa mujer comenzaba a renacer. Lo más difícil, claro, seguía siendo la sensación de vacío. Cada rincón de la casa parecía recordarme la vida que había intentado preservar, y la soledad a veces me consumía. Pero también había momentos de paz silenciosa. Cuando me sentaba y comenzaba a entender que el dolor ya no era algo que quería cargar todo el tiempo. Tenía que seguir adelante. Y, para eso, tenía que empezar a vivir por mí misma. Los primeros días, cuando Carlos trataba de buscarme y enviarme mensajes, sentí un impulso casi irresistible de responder, de caer en sus promesas de cambio. Pero, cada vez que miraba mi celular y leía sus palabras, algo dentro de mí me decía: no vale la pena. No podía dejarme llevar por una esperanza que él mismo ya había destruido. Sabía que su respuesta a esta situación no sería la cura. Él ya no formaba parte de mi futuro. Yo quería construir mi propia historia. Una de las primeras cosas que hice fue empezar a salir con mis amigas durante el matrimonio. Me había alejado de muchas de ellas. Carlos me había involucrado tanto en nuestra rutina y en los hijos que, sin darme cuenta, fui dejando de lado a las personas que realmente me hacían bien. Lucia, como siempre, fue una presencia constante, animándome a buscar la Isabel que yo conocía. La mujer que antes estaba llena de vida y sueños, su recuerdo. Lo bien que me sentía al reír, sin pensar en nada. Lucia y yo fuimos a un restaurante nuevo en Madrid. Y era como si la vida comenzara a cogerme nuevamente. Hablábamos de todo. Desde trivialidades hasta cosas más profundas. Ella me ayudó a entender que ya no tenía que cargar con las culpas del pasado, que no había hecho nada mal, y que el fin de mi matrimonio no era mi responsabilidad. Carlos tomó sus propias decisiones. Pero eso no me convertía en una víctima. Una de las conversaciones más significativas que tuvimos fue cuando ella me dijo algo que me marcó profundamente. Tienes que dejar de mirar atrás, Isabel. ¿Qué fue? Ahora es hora de mirar hacia adelante. El futuro, con todo su miedo e incertidumbre, es lo que tienes ahora. Y, sinceramente, ese futuro es mucho más prometedor que cualquier cosa que hayas dejado atrás. Esas palabras me tocaron de una forma que no esperaba. Hasta ese momento, estaba obsesionada con lo que perdí, con lo que me vi obligada a dejar atrás. Pero Luz ya me decía que lo más importante era lo que aún tenía por delante. Y, por primera vez en meses, empecé a ver un futuro que no involucraba a Carlos, no involucraba más dolor. Un futuro donde yo podría elegir, donde yo tenía el control. Comencé a cuidarme de formas que había descuidado durante años. Volví al gimnasio, no para perder peso, sino para sentirme bien conmigo misma. Con cada entrenamiento, con cada esfuerzo físico, sentía que me estaba reconectando con mi cuerpo, con la fuerza que había perdido. Comencé a hacer cosas simples, pero que antes eran inalcanzables en mi rutina diaria de sacrificios. Volví a pintar, algo que siempre amé, pero que dejé de lado para atender las necesidades de otros.
La pintura me trajo paz y cada lienzo que terminaba parecía representar un pequeño paso en mi camino de sanación. Con cada día, me permitía un poco más de ligereza, un poco más de libertad. Me di cuenta de que el miedo a estar sola ya no me paralizaba. Ya no tenía miedo de enfrentar el futuro sin él, porque, en el fondo, sabía que podía reconstruirme por mi cuenta. Que no dependía de nadie más para ser feliz. Cuando salía, ya no buscaba la aprobación de Carlos, sino solo el placer de la compañía de mis amigas, de buena comida, de conversaciones ligeras. Hubo momentos, claro, en los que la nostalgia de lo que solía hacer con Carlos me invadía. Recuerdo una noche, después de una cena con luz ya, en la que estaba sola en casa, y el silencio me envolvió por un instante. Me vi mirando nuestra foto en la estantería, un recuerdo de lo que fuimos, de lo que creíamos ser, y, por un momento, sentí la pérdida. Sentí el dolor de haber dado tanto de mí y no haber recibido lo mismo, pero luego me acordé de las palabras de Lucia. Ya no necesitas cargar con ese peso, entonces empecé a entender, de verdad, lo que eso significaba. Ya no tenía que cargar con esa carga, ya no tenía que definirme por lo que él hizo, sino por las decisiones que tomaría ahora. También comencé a hablar más con las personas que me rodeaban, mis amigas, mi familia. Comencé a abrir mi corazón a lo que estaba viviendo. Sabía que el proceso de sanación sería largo, pero el apoyo de ellos fue esencial, y lo más importante, comencé a perdonarme. Me perdoné a mí misma por haberme perdido en el matrimonio, por haber dejado de ser la mujer que era antes de Carlos. Ya no era la esposa traicionada, la víctima. Era Isabel, la mujer que estaba reconstruyendo su vida a Carlos. Por su parte, seguía intentando convencerme de darle una segunda oportunidad. Me mandaba flores, me llamaba, me decía que extrañaba nuestra vida juntos. Pero él no entendía que no se trataba de lo que él sentía, sino de lo que yo necesitaba. Ya no sentía nada por él, excepto un profundo respeto por nuestra historia. Pero ahora, la historia de nosotros había terminado. No iba a dar marcha atrás, no iba a dejar que la culpa o sus promesas vacías me consumieran. Cuando él me buscó por última vez, al final de una tarde lluviosa, yo ya estaba lista. Lo miré con calma, ya no sintiendo rabia, sino solo un profundo desapego. Carlos, ya no puedo más. Sé lo que quieres, pero lo que me hiciste no tiene vuelta atrás. Ya no soy esa mujer. Ya no puedo seguir viviendo una mentira. Ahora estoy bien, y es así como quiero seguir. Él no dijo nada más. Tal vez sabía que la última oportunidad se había esfumado, que ya no había espacio para él en mi vida. Sabía que el fin era definitivo. Y, aunque el proceso fuera doloroso, finalmente estaba lista para seguir adelante. La jornada de reconstrucción fue larga. No podía negar el dolor, pero con cada día que pasaba, la vida parecía volverse un poco más ligera. Cuando Carlos me buscó por última vez, el dolor de la separación seguía presente, pero ya no era el mismo. Ya no era ese dolor profundo y aplastante. Ahora era una pena pequeña, distante, que se iba desvaneciendo a medida que encontraba nuevas formas de llenar mi vida. Luz ya fue fundamental en este proceso. Ella me recordó lo que ya sabía, que la vida sigue. La pérdida que sentía no era algo para paralizarme, sino algo para enseñarme. Aprendí que la felicidad no depende de nadie más. Puede sonar cliché para algunas, pero es la pura verdad. Cuando te pierdes en alguien, en una relación, terminas olvidando quién eres, lo que necesitas y lo que realmente importa. Yo estaba cansada de ser la mujer que vivía en función de otra persona, de un matrimonio que ya no existía. Ahora era mi turno de cuidarme. Las cosas no se resolvieron de un día para otro. Claro, no estoy diciendo que ahora mi vida sea perfecta, pero empecé a encontrar la paz. Comencé a reconectarme con mis raíces. Y esto me hizo darme cuenta de que el amor propio es el primer paso hacia cualquier transformación verdadera. Finalmente, entendí que no necesito un marido o una relación para sentirme completa. Soy completa por mí misma, y eso, por sí solo, ya es liberador. Con el tiempo, empecé a abrirme a nuevas posibilidades. Recuperé mi carrera, que durante años había dejado en segundo plano. Busqué algo que me hiciera feliz, que me realizara como persona. Me involucré en nuevos proyectos y empecé a descubrir pasiones que había dejado atrás. Encontré nueva alegría en cosas simples, como una buena lectura, una caminata al aire libre, un café con mis amigas. Esas pequeñas cosas se convirtieron en los mayores motivos de felicidad. También comencé a darme cuenta de que la pérdida de Carlos no fue una derrota, sino una lección de autosuficiencia. Estaba, de cierta manera, agradecida por todo lo que sucedió. Claro, la traición y el sufrimiento no fueron fáciles, pero sin eso, tal vez nunca habría encontrado mi verdadera fuerza. Tal vez nunca habría entendido que el poder de reconstruir mi vida estaba dentro de mí todo el tiempo. Aprendí, finalmente, a ser la mujer que siempre quise ser, independiente, fuerte, decidida y, sobre todo, libre.
libre de las ataduras de un matrimonio que ya no me llenaba, libre para ser yo misma, sin miedo de cambiar. A veces, el dolor es lo que nos empuja a encontrar nuestro verdadero camino, y fue exactamente eso lo que me ocurrió. En un momento de claridad entendí que el dolor de la traición ya no me afectaba más. Aprendí a lidiar con él, a transformarlo en fuerza. Estaba lista para nuevas oportunidades, para nuevas relaciones, no necesariamente románticas, pero sobre todo relaciones conmigo misma. Ahora sabía lo que merecía y lo que estaba dispuesta a aceptar. Y lo más importante, sabía que, aunque el futuro fuera incierto, estaba preparada para enfrentarlo sola, si fuera necesario. Además, algo dentro de mí se despertó. Yo no solo estaba lista para enfrentar el futuro, sino que también estaba lista para cambiar mi historia. La vida me había enseñado a no temerle a lo desconocido, sino a abrazarlo, porque ahora, por fin, yo tenía el control. A veces, las cosas no salen como las planeamos. Pero eso no significa que no podamos crear nuevas oportunidades para ser felices. Yo lo estaba haciendo. Estaba comenzando de nuevo. Y es aquí donde quiero dejar un mensaje para todas las mujeres que están escuchando mi historia. Ustedes también tienen el poder de cambiar sus vidas. No importa qué tan profundo haya sido el pozo de dolor. Ustedes tienen la fuerza para levantarse. El proceso de sanación puede ser largo y difícil, pero no olviden que no están solas. Con cada paso que damos, nos acercamos más a la persona que realmente somos, a la persona que merecemos ser. Sé que el viaje de cada una de nosotras es único y los desafíos pueden ser diferentes. Pero créanme, la fuerza está dentro de ustedes. Cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Y si tú, que estás viendo esta historia, estás pasando por algo similar, quiero que sepas que es posible empezar de nuevo. Cree en ti misma, permítete sanar y nunca, jamás, olvides que mereces ser feliz ahora. Quiero saber de ti, ¿qué te ha parecido esta historia? Comenta aquí abajo y comparte tu experiencia. Si también estás pasando por algo similar, comparte en los comentarios. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para que podamos seguir compartiendo más historias inspiradoras, llenas de superación y esperanza. Recuerda. Tu vida comienza ahora. El poder de cambiar está en tus manos.